Hola gamers, bienvenidos a otro video en mi canal. Yo soy RudyXP5 y esta vez quiero hablarles sobre esos ángeles de cuatro patas que tenemos en los videojuegos. Compañeros que nos acompañan, nos cuidan, nos hacen reír y también nos sacan una que otra lagrimita. Este video es para ellos. Y comenzamos fuerte, comenzamos con Trico, una criatura que ni siquiera existe pero que se siente mucho más real que muchos personajes humanos. Lo primero que aprendes con Trico es que no confía del todo en ti. Y eso es hermoso porque las relaciones no te las regalan, se construyen poco a poco con paciencia y con cariño. Los ojos de Trico son de los mejores que se han hecho en un videojuego, prácticamente los reflejan todo: miedo, curiosidad, ternura. Y si lo has jugado sabes que es de esas miradas que se te queda incluso cuando ya has apagado la consola. Cada salto que haces con Trico es un acto de confianza. No sabes si va a llegar, si se va a caer, simplemente saltas porque él está contigo y él salta porque tú también estás con él. Trico es uno de los ángeles más puros que nos ha dado el gaming. Un compañero que no habla, simplemente te acompaña y eso es a veces todo lo que necesitamos en la vida. Y seguimos con Stray, un gato naranja que te acompaña a un mundo donde ya no existen humanos, pero todavía existe la esperanza. Lo primero que aprecias en este juego es el dolor. Un gato herido y perdido alejado de su familia, el cual te lleva a una ciudad donde ya no queda nadie, excepto máquinas que intentan imitar lo que un día fuimos. Y es allí, en medio de tanta soledad, donde este gato se convierte en un puente, un mensajero silencioso que les recuerda cómo se siente la vida. Y una de las cosas más bonitas que tiene este juego es que prácticamente carece de diálogos, no hay esos discursos extensos con largas explicaciones, prácticamente son gestos, un maullido, un salto, un roce, y aún así prácticamente lo entiendes todo. Parece como si este gato te hablara directamente desde el corazón. Stray es algo más que un juego sobre un simple gato. Es un juego donde hay que salir adelante, sobre encontrar cariño en lugares donde ya ni debería existir y sobre cómo, a veces, un pequeño ángel de cuatro patas puede cambiar un mundo entero y sin decir una sola palabra. Uno de los momentos más emotivos, al menos para mí, es ese de cuando vuelves a la base y él está allí, esperándote. Diamond Dog no es solo el perro del juego. Ya desde temprano cuando lo encuentras te das cuenta que no es un animal cualquiera, que se nota que viene de algo duro. Y simplemente lo recoges sin pensarlo, no porque el juego te obligue, lo haces y ya está. Y una de las cosas más bonitas que tiene es verlo crecer. Pasa de ser un cachorro perdido a convertirse en tu fiel compañero. Y en el combate, ni te cuento, es brutalmente increíble. Detecta enemigos antes que tú y te salva de situaciones que pudieron terminar muy mal. Diamond Dog es un ángel de cuatro patas en medio de un juego que es pura guerra, puro caos, y aún así te da calma, te da paz, te da seguridad. Yo creo que eso es uno de los detalles el cual lo hace tan especial. Y llega el turno para los equinos, en este caso para Agro, quien es la yegua y fiel compañera del protagonista Wonder, un corcel de pelaje oscuro y físico realista que sirve como medio de transporte y apoyo clave para explorar las tierras prohibidas y enfrentarte a los colosos. Como ya les decía, este equino tiene una apariencia robusta y un pelaje muy oscuro, prácticamente negro, con una característica mancha blanca en la frente, la cual tiene una forma muy similar al símbolo del juego Ico. Además de eso, Agro cuenta con movimientos realistas, no se controla de forma directa como en otros juegos, sino que guías a Wonder guiando al animal y reacciona con miedo o precaución ante el peligro. Y sin caer en el spoiler, solo diré que Agro muestra una lealtad incondicional hacia Wonder, acompañándolo a lo largo de toda su travesía a pesar de los riesgos. El que sabe, sabe. Si algo nos enseña el yermo de Fallout 4 es que la radiación y los saqueadores no son lo peor de Boston, lo peor es la soledad. Por suerte, a los pocos minutos de salir del refugio 111 en la gasolinera Red Rocket, te encuentras con la mejor compañía posible. Ahí es donde entra a Dogmeat, o Albóndiga como se le conoce en español, el cual no le importa si apoyaste a los Minutemen, a la Hermandad de Acero o al Instituto, él solo te va a ti. A diferencia de otros juegos de la saga, en Fallout 4, Bethesda tomó una decisión clave: hacer a Dogmeat inmortal. No importa qué tan peligroso sea el combate, cuánto daño reciba, él siempre se levantará. Además, detrás del personaje hay una historia muy real. Dogmeat no fue animado por un ordenador desde cero. Su modelo físico, sonidos y personalidad se basaron en River, una pastora alemana real perteneciente a Michelle Burgess, diseñadora de Bethesda. River pasaba tiempo en la oficina para que el equipo capturara cómo interactuaba con las personas, cómo pedía afecto y cómo caminaba a tu lado. Tristemente, River nos dejó en 2021, pero gracias a Fallout 4, su espíritu siguió corriendo por el yermo, demostrando que incluso tras el fin del mundo, el perro sigue siendo el mejor amigo del hombre.
Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que te haya gustado tanto como yo disfruté en hacerlo. Se agradecería mucho ese pedazo de like y déjame saber en los comentarios cuáles son tus ángeles de 4 patas.